más, vamos a empezar y espero que la sesión de hoy sea interesante para vosotros. Todos, por cierto, para que tengáis, digamos, todos lo que son los handles de Twitter, estas son algunas de las páginas de contacto con nosotros, la página de eventos y webinars y user groups. De todas maneras, vais a tener una copia de todo lo que es esta presentación que os vais a poder descargar antes de que terminemos. Y lo primero, cuando estamos empezando, hemos estado esta semana hablando durante 2 días, primero un poco de cuál era digamos, la manera en que Amazon Web Services podría ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Ayer estuvo hablando mi compañera acerca de diferentes partes también de lo que es la parte de almacenamiento, de backup y otras, digamos, muchas cosas relacionadas con el dato. Y lo que nos falta, digamos, es bien qué es lo que hacemos ahora con ese dato. Entonces, esto que ahora mismo os estoy mostrando, estas prioridades de negocio que puedan aplicar para cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de empresa, son las más generales que nosotros nos podemos encontrar en todo tipo de empresas, incluyendo en este caso SMBs. Pues al final lo que se pretende es tener un tiempo de respuesta al mercado más rápido, o lo que se pretende intentar conseguir es de alguna manera estar más cerca de los clientes, entrar en nuevos mercados, maximizar los partnerships, si es así como nosotros podemos estar trabajando, incrementar digamos, ese rendimiento. Eh, Todos estos, digamos, prioridades de negocio, al final, de las posibles que podemos tener, ¿cómo podemos conseguirlos con AWS? Al final hay diferentes maneras de conseguirlo. Algunas de ellas han estado marcadas y han estado comentadas los días anteriores. Y yo aquí lo que me voy a enfocar de todas estas posibles arquitectura para los ciclos de innovación que sean más rápidos, todo el tema de seguridad, migrar, me voy a quedar con esta exactamente. Es decir, cómo podemos, en nuestro caso, utilizando la plataforma de AWS, cómo podemos obtener datos, información, de tal manera que podamos conseguir lo que en inglés se denomina insight, es decir, conocimiento acerca de mi negocio, acerca de mis clientes, acerca de mis partners, etcétera. Y enfocándonos en esto, para conseguir ese mayor y mejor entendimiento del negocio, cómo transformar esos datos que todas las empresas tenemos en valor, sin comprometer, por supuesto, la seguridad, etcétera. Todo esto, el objetivo que vamos a tener es, por un lado, ayudar a hacer que el proceso de toma de decisiones de tu negocio se base en datos. Y aquí también tendrá una parte muy importante todo lo que estamos hablando con Machine Learning. Por supuesto, para intentar conseguir que esas relaciones con los clientes sean más profundas y, por supuesto, para conseguir también que el riesgo que tenemos en nuestro negocio por diferentes temas, entendiendo con datos qué es lo que está pasando, pues pueda ser minimizado. Todas estas posibilidades que tenemos, lo vamos a conseguir a partir de los datos. Y en todas y cada una de las empresas, esos datos, los clientes necesitan esos datos ¿para qué? Para lo que acabamos de decir, para poder crecer digamos, de una manera mucho más rápida, porque los datos están creciendo exponencialmente. Incluso en empresas muy pequeñas, la cantidad de datos que se manejan, la cantidad de nuevos orígenes de datos que hay que tener en cuenta, la cantidad, digamos, de esa diversidad de datos que nosotros, que nuestras empresas, nuestros partners, nuestros clientes generan es mucho mayor. Y que además, a diferencia de lo que ocurría hace muchos años, esos datos ahora no están solo en manos de unos analistas dentro de la empresa que los necesitan, sino que esos datos en realidad necesitan ser consumidos y necesitan ser utilizados por todas y cada una de las personas que se encuentran en la empresa. Por lo tanto, este diferente uso hace que también haya que tenerlo en cuenta y que además estos datos van a ser analizados por muchas aplicaciones y muy diferentes aplicaciones. Si hace unos años básicamente solo teníamos las aplicaciones de DNI para poder hacer este análisis y antes de eso pues básicamente seguimos en muchas empresas con el Excel
La situación ha cambiado completamente y esos datos van a ser necesarios por diferentes procesos, incluso APIs dentro de la empresa. Por lo tanto, con todo esto, ¿cuáles son, digamos, las complicaciones que tenemos cuando manejamos nuestros datos? Pues lo primero, y esto es normal en todo tipo de empresas que se han estado desarrollando durante muchos años, donde a lo mejor no ha habido una sincronización o una, digamos, una estrategia acordada de cómo poder organizar esos datos. Pues los datos aparecen en silos. Y esta aproximación es completamente errónea para poder afrontar todos estos retos que acabamos de hacer. Y que además, el guardar tanto dato, guardar estos nuevos orígenes de datos que acabamos de hablar, el guardar más cantidad de datos, esto es muy caro en las tecnologías tradicionales. Guardar esos datos en on-premise es horriblemente caro. Por lo tanto, con todo esto, lo que necesitamos es una nueva aproximación. Una nueva aproximación donde nosotros, en este caso con la nube, con AWS, nosotros podemos conseguir mejores resultados. ¿Y en qué consiste esa nueva aproximación? Pues lo que consiste es básicamente, por un lado, y esto no voy a insistir porque es lo que habló ayer mi compañera, tener una tecnología como Amazon S3 de almacenamiento que puede almacenar todo tipo de datos, con una serie, digamos, con una serie de características de rendimiento, de características de alta disponibilidad, etcétera, etcétera, y de precio de pago por uso, que la hacen adecuada para todo tipo de datos. Y esto es importante. Acabamos de decir, cada vez más necesitamos guardar todo tipo de datos. Y esos todo tipo de datos, ¿dónde podemos guardarlo? Pues en S3, porque S3 no hace ninguna asunción acerca de cuál es el formato de esa información. S3 puede guardar tanto texto como imágenes, como vídeo, como audio. No hace ninguna distinción acerca de cuál es la información que está guardando. Por lo tanto, si esto es un problema en las plataformas tradicionales que nosotros tenemos normalmente, las plataformas a las que estamos acostumbrados a tratar, bases de datos, ¿vale? Bases de datos relacionales, por ejemplo, esto con S3 no es, digamos, un problema. Y además, esto nos permite separar, y ahora veremos, el almacenamiento de la parte de compute. ¿Cómo podríamos empezar todo esto? Pues lo que nosotros tenemos son diferentes orígenes de datos. Esos orígenes de datos son los que vosotros tenéis en vuestras plataformas, lo que vosotros tenéis en vuestra empresa. Normalmente sistemas transaccionales, normalmente sistemas de ERPs. Y quizás ahora tengáis también pues, nuevos orígenes de datos como weblogs o incluso podríais tener en algunos casos información de dispositivos conectados. Bien, tenemos lo que hemos dicho, S3. S3 va a ser nuestro centro donde vamos a guardar en la nube de una manera efectiva la información que necesitamos analizar después por todo tipo de partes de la compañía. La primera decisión es, ¿vale? ¿Y cómo cogemos esa información que tenemos ahora en nuestras diferentes orígenes y lo metemos en S3? Bueno, pues aquí es donde estaría toda la parte de ingesta. Y dentro de esa parte de ingesta tenemos diferentes tipos de servicios, y ayer también comentó un poco mi compañera, como servicios, por ejemplo, de migración de datos para poder tener acceso a esa información y a esos datos de base de datos relacionales, servicios como, por ejemplo, Snowball para poder coger directamente gran volumen de información que podamos tener en nuestro data center y moverlo de una manera rápida a la nube, y servicios como, por ejemplo, Kinesis, que es al final un servicio que no podemos utilizar para poder hacer ingesta en tiempo real. Por supuesto, es APIs como S3 y para todo eso también conectividades como el ejemplo de Direct Connect que permite tener una conectividad eficiente entre lo que son vuestros data centers y la plataforma en la nube. Lo que vemos aquí es que hay muchas y diferentes maneras de poder coger esa información de todo tipo, de bases de datos, información que pueda estar recibiendo en nuestros data centers, etcétera, y guardarlos en S3, que es un poco lo que estábamos diciendo como primer paso de estrategia. Bien, si yo tengo guardado esa información, he conseguido guardarlo y lo estoy guardando en S3, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues ahora lo que tendré que hacer es analizarlo y procesarlo. Y aquí tenemos, y esto a veces puede ser confuso para muchos clientes, muchas y diversas herramientas y servicios para poder tratar de una manera
manera diferente la información que yo puedo guardar en S3. No voy a entrar en el detalle de describir todos y cada uno de ellos, para eso también hay otros webinars donde pueden dar mucho más detalle acerca de los diferentes servicios. La idea que yo os quiero dejar aquí es, por supuesto, tenemos servicios como Redshift, que es al final nuestro data warehouse, servicios como Amazon MR para hacer procesamiento, pero luego veremos con un ejemplo de cierta manera de utilizarlo y ciertas diferencias en cuanto a su uso, pero aquí lo más importante es lo que decíamos. Nosotros, dependiendo de cada aplicación, dependiendo del uso que se debe hacer en cada parte del negocio, posiblemente vaya a utilizar una herramienta diferente, la herramienta que más se adecue al caso de uso que estoy teniendo. Nuestro criterio aquí no es que tengas que utilizar todas y cada uno de los posibles servicios que tenemos nosotros de procesamiento, en este caso del dato, sino que utilices la herramienta adecuada para el caso de uso adecuado, para los skills adecuados. Y eso puede ser una combinación de una o varias herramientas, porque no existe una herramienta que pueda ser buena, por ejemplo, para realizar el análisis a nivel de Business Intelligence y que sea bueno, por ejemplo, para realizar también el análisis para, por ejemplo, el tema de Machine Learning, como veremos. Por lo tanto, esto, digamos, aquí estaría dentro de esa capa, esas posibles usos de servicios. Y luego, con todo este, digamos, tras este capa de procesamiento, veríamos la capa de consumo, donde podemos tener herramientas, cuando estamos hablando sobre todo de herramientas de desarrollo más relacionadas con Machine Learning, por ejemplo, Jupyter Notebooks, es algo bastante utilizado, Zeppelin, donde esa información podemos tener, en este caso, consumida con una herramienta de BI, como es el caso de Amazon QuickSight, o lo que antes comentábamos, también ahora mucha parte de esa información ya no es consumida directamente por personas, sino incluso por otros procesos que necesitan esa información. Por lo tanto, servicios como en este caso Amazon API Gateway, servicios para conseguir tener ese acceso mediante API, también serían relevantes. Bien, esta sería la manera sencilla de poder realizar esto. No hemos dicho nada realmente complicado dentro de la descripción de la arquitectura que estamos haciendo. Tenemos las fuentes de orígenes, tenemos diferentes y muchos tipos de herramientas para poder hacer ingesta, guardo la información en S3 y luego tengo diferentes tipos de servicios dependiendo de cuál es el procesamiento y el uso que necesito. Y diferentes tipos de herramientas para poder hacer el consumo. Por supuesto, esto no es todo. Los datos nunca son perfectos, los datos hay que limpiarlos. Muchas veces los datos hay que transformarlos, hay que concatenarlos, hay que convertirlos en mejores formatos, hay que, digamos, hacer transformaciones. Entonces, aquí, ¿qué posibilidades son las que tenemos dentro de Amazon? Pues tenemos diferentes posibilidades, como por ejemplo utilizar, cuando estamos hablando de eventos, cuando estamos hablando de transformaciones a nivel de evento, es decir, ocurre algo, ¿vale? Ocurre o entra, por ejemplo, un flujo de información en mi sistema y yo quiero que a la vez que entre se transforme. Pues yo puedo utilizar en este caso servicios como Lambda que se van a lanzar cuando ese evento ocurra y pueden hacer transformación utilizando código. Si yo quiero utilizar tecnologías que estáis acostumbrados a poder utilizar on-premise, por ejemplo, pues Spark o Hadoop, pues puedo utilizar servicios gestionados como Amazon EMR, que tiene las ventajas de ser tecnologías que podáis ya conocer, en este caso como Hadoop Spark, pero aprovechando las ventajas de flexibilidad, digamos, de desacoplamiento del almacenamiento de la computación, que os puede permitir una tecnología de nube como la de AWS. Y luego, incluso yendo un poco más allá, si ya no quiero ni siquiera gestionar plataformas, pues tengo posibilidades como Amazon Glue, AWS Glue, donde yo puedo hacer esos procesos de transformación que aquí me están pidiendo, pero en un entorno completamente serverless. ¿Qué significa serverless? Pues significa que yo no voy a gestionar servidores. Yo solo voy a hacer flujos, voy a hacer workflows y esos workflows se ejecutarán, por supuesto, en algún tipo de plataforma, pero yo no me voy a preocupar de ello. Solo me voy a preocupar de definir los workflows y las transformaciones que necesito. Bien, esto sería, y con esto tenemos un poquito más completa lo que es la foto, teniendo su proceso de transformación, tanto puede ser en la entrada de S3 como en la salida. Bien. Ahora, ¿qué más posibilidades podemos tener? Pues quizás tengamos necesidades de ingestar en tiempo real información. Información, en este caso, streams, lo que se dice un stream. Pues en este caso podemos utilizar tecnologías como
conocidas como Spark Streaming y Flink, que se pueden sin ningún problema implantar en la nube, o podemos utilizar tecnologías como Amazon Kinesis Analytics, que puede hacer análisis de la información de estos flujos mientras están ocurriendo. Estas herramientas son simplemente herramientas que pueden hacer ese procesamiento de manera muy rápida cuando se está ingestando esa información. Esto es sobre todo crítico cuando estamos hablando de verdad de procesamiento en tiempo real. Esta sería una de las opciones para completar. Y catálogos de datos, efectivamente, porque si aquí estamos guardando en mucha información en S3, podemos tener el riesgo de que toda esa información, al final estamos intentando implementar un data lake, lo que se denomina un data lake, toda esa información no sea muy difícil de discernir qué es lo que hay, de saber qué es lo que hemos guardado en S3, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos tecnología, en este caso Glue, también para hacer catálogo de datos. Y pensando en cómo podemos ayudar a nuestros clientes, nosotros lanzamos, más bien anunciamos en el reInvent un nuevo servicio que todavía está en preview, que se llama Lake Formation, que justamente intentaría ayudar a los clientes al manejo de toda esta parte que puede ser un poco engorrosa. Todo lo que acabamos de comentar bueno, yo puedo tener mucha información de diferentes orígenes de datos de vuestros sistemas transaccionales, etcétera. Y esa información al final se va a guardar en S3. Yo tengo también que coger esa información de S3 y lo voy a poder procesar por diferentes tipos de servicios de inteligencia artificial, servicios de data warehouse o directamente herramientas de BI como QuickSight. Pero claro, todo esto catalogado, etcétera, securizado. Bueno, pues Lake Formation va a ser una herramienta y un servicio que va a poder ayudar en la gestión integrada de todo esto. Por ahora, lo que os decía está en preview, pero estar atentos para cuando salga, de tal manera que podáis ver y cómo aprovechar, en este caso, el Formation para simplificar, que es al final lo que necesitan nuestros clientes, simplificar toda esa gestión que tenemos. Esta sería una parte. Y para intentar haceros entender, voy a poner como un pequeño ejemplo, para que veáis que esto en realidad, a lo mejor así escrito parece demasiado engorroso, en realidad es muy sencillo de entender. Y, por ejemplo, para poner ese ejemplo, voy a poner, en este caso, este ejemplo en el que lo que estamos haciendo es recogiendo los tweets de AWS, esos registros, para decidir si, en este caso, el cliente está contento o está descontento. ¿Vale? ¿Cuál es el sentimiento? Las preguntas de negocio que intentaríamos definir es cuál es el sentimiento, digamos, general hoy, cuál es, digamos, el trend del sentimiento que está viendo ahora, cuál es el lenguaje más popular, incluso si hay factores externos que afectan al sentimiento del tweet. Esas serían las preguntas de negocio que intentaríamos realizar con una solución, ¿vale? Como la que estamos planteando, utilizando los servicios de AWS. ¿Y cuáles son los requerimientos técnicos? Pues requerimientos técnicos, por ejemplo, que sea capaz de escalar, que sea una solución resistente ante cambios, que yo no necesite tener gente encargándose de todo lo que es la gestión operacional del entorno. Esto sobre todo es muy importante cuando estamos hablando justamente de empresas que no tienen un montón de gente de tecnología de la información, que sea ágil y, por supuesto, el último punto muy importante, que sea efectivo en costo. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Pues para entender lo que antes hemos hablado, pero de una manera un poco más integrada. ¿Esto cómo funcionaría? Simplemente funcionaría con que al final de esos tweets, yo tengo dos tipos de herramientas donde voy a consumir la información. Por un lado, una herramienta de BI que me va a dar lo que es la información diaria, agregada, de qué es lo que ha pasado estos meses, con toda esa información, del análisis de sentimiento, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, una aplicación más web, me va a dar en tiempo real lo que está pasando con esos tweets y con esos análisis de sentimientos. Esa sería la parte final. ¿Y cómo hacemos para pasar de este tweet aquí a tener el análisis con todo esto? Pues, por ejemplo, lo que decíamos, la ingesta. Pues dentro de las posibilidades de ingesta tenemos un servicio, que en este caso se llama Kinesis, que puede coger directamente los tweets y los streams de Twitter. Pues por lo tanto, con ese servicio de una manera muy sencilla, con una API, cojo esos tweets y los paso con streams, y tengo otro servicio de la familia de Kinesis que lo que hace es coger ese tweet, coger en este caso ese stream y guardarlo en S3.
Ya lo tengo aquí, esto es S3. Cuando pone aquí row bucket, es S3 y es la información tal y como se ha ido generando, en bruto. Bien, lo tengo aquí en S3. ¿Qué hago? Tengo Glue para poder hacer catálogo de datos, saber qué tipo de información es la que estoy guardando, lo que antes hemos dicho. Y lo que antes os comentaba de procesar y analizar. Y aquí pone como dos posibles opciones. Si yo me interesa tener una plataforma más como la que podéis tener on-premise con un Hadoop, pues puedo montar mi Hadoop o mi Spark. Si yo quiero, no me interesa y yo lo que quiero es justamente es solo transformar, hacer la transformación que necesite sin tener que gestionar servidores, pues en este caso utilizaría Glue para poder hacer esto, que es lo que hemos dicho, esa transformación, pero serverless, es ETL, pero serverless. Bien, yo aquí transformo la información y cuando la transformo, la vuelvo a guardar, ¿vale? En este caso en S3, y en este caso ya lo estoy guardando en un formato optimizado. En este caso se llama Parquet, que es un formato muy optimizado para hacer consultas. ¿Por qué? Porque este formato es el adecuado para poder coger una herramienta, en este caso de análisis de SQL, que puede ser tanto Athena como Redshift Spectrum. No voy a entrar mucho en el detalle de cuál sería o si sería mejor una u otra, todo dependería, digamos, del contexto, pero las dos pueden utilizar para hacer análisis de SQL y por lo tanto, como esto ya es motor de SQL, herramientas de BI como QuickSight puede, digamos, gestionar la información utilizando estas engines de SQL. Bien, ¿veis? Aunque parece así un poquito más complejo, pero en realidad hemos estado aplicando lo que nosotros, lo que antes hemos estado diciendo. Por otro lado, este data stream de Kinesis, lo que estamos haciendo es ponerlo en tiempo real utilizando Kinesis Analytics, analizándolo, recogiéndolo y utilizando en este caso Lambda, en este caso para hacer la transformación, para hacer una pequeña transformación, etcétera, lo estamos guardando en una base de datos. Bueno, en este caso pues estamos utilizando Dynamo porque es muy sencilla de poder utilizar y gestionar. Y al final, ¿por qué? Porque lo que necesito es tener esta base de datos, guardar aquí, estoy guardando la información del tweet y con esta información yo lo que estoy accediendo como una base de datos normal y corriente, pues tener una aplicación web que está accediendo a la información de esa base de datos. ¿Veis? Esto que digamos, esta solución que estamos montando, que hemos montado con esos dos tipos de entornos, etcétera, etcétera, eso sería un ejemplo de cómo poder utilizar nuestros servicios de una manera, como veis, gestionada, de una manera sencilla para poder hacer todo este enganche. Y esto, por un lado, sería, vamos a decir, la parte de analítica, el cómo poder, que podáis entender, cómo poder manejar los servicios de AWS desde ese punto de vista. Cuando estamos hablando ahora de Machine Learning, de esa parte tecnológica, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Estamos en todo este webinar, lo que hemos ido diciendo desde el principio es que al final los datos es lo que me va a permitir tener esa capacidad de poder ayudar al negocio. Esos, digamos, objetivos de negocio que hemos puesto en la primera slide, al final lo que lo hemos mapeado es a que la posibilidad de, entendiendo los datos, diferentes tipos de datos, poder ser capaz de tomar mejores decisiones y por lo tanto lo que aquí ponemos en este círculo virtuoso, generar mejores productos, tener más usuarios, más datos, etcétera. Pero aquí hay una parte importante. Para que a partir de estos datos pueda tomar mejores decisiones, que es un poco la parte pura de analítica, lo que hemos visto hasta ahora, bien, allí habría alguien que analizaría esos datos y tomaría decisiones, pero tenemos una siguiente opción cuando hablamos o lo que la gente habla como analítica avanzada. ¿Y qué se refiere a analítica avanzada? Pues es poner Machine Learning aquí. Es decir, ayudar a que esas mejores decisiones a partir de los datos, y esto es importante, se apliquen utilizando Machine Learning. Y para ello, no voy a entrar en el detalle de todos estos casos de uso. Hay muchísimos casos de uso, de ejemplos, de industrias. Hace unas semanas estuve haciendo un webinar explicando más en detalle y comentando algunos de los posibles casos de uso. Si queréis, podéis ir y revisar ese webinar acerca de sus casos de uso de Machine Learning. Aquí son algunos de los casos de uso más típicos, el tema de precio dinámico, el tema de, digamos, de banca personalizada, diferentes el tema de prevención de fraude, optimización de precio, mantenimiento productivo, pero digamos que hay muchos cientos y cientos de posibles casos de uso donde se puede aplicar Machine Learning a diferentes procesos de negocio.
¿Y esto cómo lo podemos hacer con nuestras herramientas, con las herramientas de AWS? Pues esto lo podemos hacer utilizando los servicios de inteligencia artificial o los servicios de machine learning. Y todos estos servicios están montados de tal manera que están puestos sobre unas frameworks y unas infraestructuras de machine learning que permite además tener toda la libertad cuando estamos hablando de posibles frameworks a poder utilizar. En el caso de empresas de SMB, en realidad lo que nosotros pensamos es que los más importantes para poder utilizar son los servicios de inteligencia artificial. Y esos servicios de inteligencia artificial, de los cuales veis ahora una descripción, y ahora comentaré alguno de ellos, ¿en qué consisten? ¿Cuál es la diferencia? Pues estos servicios de inteligencia artificial son servicios preentrenados. ¿Qué significa preentrenados? Yo antes he comentado que los datos son necesarios siempre cuando hablamos de machine learning. Para generar modelos de inteligencia artificial necesito datos para poder ayudar a entender qué es lo que yo espero y por eso generar unos modelos. En el caso de los servicios preentrenados, esos datos los proporciona Amazon Web Services. Es decir, si yo tengo un servicio como por ejemplo Recognition, donde yo estoy haciendo reconocimiento de imagen de una cara, yo en este caso ha sido Amazon el que ha cogido un montón de diferentes fotos de diferentes caras, etcétera, para poder ayudar a hacer ese sistema de reconocimiento. Vosotros simplemente os vais a aprovechar de toda esa experiencia y ese modelo que Amazon ha hecho para poder simplemente utilizarlo con una API. Punto. Y además, tema importante, pago por uso. Yo no tengo que hacer inversiones, no tengo que poner infraestructura para poder utilizar todas estas APIs de reconocimiento, por ejemplo, de imagen, de vídeo, etcétera. Yo simplemente lo que hago es conectarme con esa API y llamar a esa API y pagar por uso. Bien. Donde además esto hace que si os fijáis, todo lo que he comentado antes de esta solución de analítica, donde he puesto las diferentes piezas que iban haciendo los 4 procesos de analítica, de ingestión de datos, de almacenamiento, de procesamiento y de consumo de la información, esto se añade como posibles piezas que puedan encajar dentro de ese proceso. Es decir, estas piezas nos van a ayudar a pasar de un entorno como el de antes, donde estamos haciendo pura analítica, a un entorno donde estamos haciendo analítica avanzada machine learning. Y por otro lado, estas APIs, además, son APIs que continuamente nosotros estamos mejorando, reentrenando, etcétera. Y que vosotros simplemente vais a tener que seguir utilizando, no tenéis que hacer nada para aprovecharos de todas las ventajas y de todas las mejoras que esos modelos estén teniendo. Y aquí, ¿cuáles son los servicios? Y no voy a hacer la retahíla de escribir todos y cada uno de los servicios. Hay muchos servicios que hemos escrito en otros muchos webinars, pero simplemente voy a describir muy rápido qué es cada uno de ellos. En este caso, Recognition, que puede hacer reconocimiento de imágenes, al final, o de vídeo, a partir de una imagen o un vídeo, reconocer pues, información de esa imagen o vídeo. Text, que en este caso es un servicio que está ahora en preview, que básicamente coge y genera, extrae OCR de diferentes documentos y ayuda a tener, digamos, a tener información de esos documentos. Servicios de habla en el sentido de generar voz, como es el caso de Poly, a partir de texto, o al revés, a partir de audio, transcribirlo a texto. Servicios como de lenguaje, como de traducción, como Translate o Comprehend, donde podemos coger ese servicio y utilizarlo para poder analizar la información. Poder analizar la información, me explico, significa coger texto y poder extraer análisis de sentimiento de ese texto, poder extraer cuáles son las palabras claves de ese texto, poder extraer cuáles son incluso el análisis sintáctico de ese texto. Todo eso se puede hacer utilizando Comprehend. Servicios de chatbots, como podemos utilizar Lex, y ahora me centraré un poco más, Forecast y Personalize. Lo que comentaba en el webinar que hicimos hace un par de semanas, podéis ver algunos ejemplos de casos de uso que también aplicarían aquí, utilizando, por ejemplo, tecnologías como
translate y transcribe para coger, por ejemplo, información de un call center y poder extraer, transcribir esa información de audio a texto e intentar entender cuál es qué es lo que está queriendo hacer el cliente, si se está tratando, por ejemplo, de una queja, si se está intentando hacer información, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tenemos más información en el webinar que lanzamos hace 2 semanas. Y de todo esto me voy a centrar ahora también en algunos de ellos que tienen un sentido muy especial para SMBs. Porque si cuando hablamos de casos de uso típicos para Machine Learning, hay ciertos casos de uso que son muy generales y que tienen sentido en muchas industrias. Y si tuviera que nombrar 2 entre los posibles que hay, serían exactamente estos, recomendación y forecasting. Por ello, tenemos 2 servicios que están todavía en preview, pero estamos cercanos a poder lanzar, que es Amazon Personalize y Amazon Forecast. ¿Qué es lo que hace Amazon Personalize? Amazon Personalize lo que hace es un motor de recomendaciones, personalizaciones. Para que lo entendáis, ¿qué tipo, digamos, de información coge Amazon Personalize? Pues podéis coger información vuestra, ¿vale? Vuestra, por ejemplo, pues en este caso de vistas, de conversión, de gente que se ha apuntado, etcétera, otra información más, digamos, logística, de artículos, de productos, de vídeos, sobre los que hacer la recomendación, y luego también información, vamos a decir, estadística que pueda ser relevante para poder hacer la segmentación, como por ejemplo, información de vuestros clientes, de la edad, ubicación, etcétera. Amazon Personalize es un servicio gestionado, y ahora vemos un poco más, que a partir de esa información vosotros le daríais toda esa información y él generaría un modelo de recomendaciones con una API donde podía aplicar ese modelo de recomendaciones. Y esto es lo que, cómo digamos, funcionaría. Pues esto funcionaría exactamente como os he descrito antes, solo que con Personalize existen 2 modos que son muy interesantes. Por un lado, que la herramienta, que el servicio lo haga todo directamente sin intervención de un científico de datos, que sería, entendemos, el caso más típico para una empresa es de una pequeña y mediana empresa, donde quizás no tengamos acceso a ese científico de datos, y eso lo que nos permite es tener un modelo, quizás no sea el más óptimo, pero un modelo suficientemente bueno que se ha hecho directamente basado en Machine Learning. Mientras que también Personalize permite tener visión de todos y cada uno de esas partes del proceso, la inspección de los datos, la selección de los algoritmos, como el proceso de entrenar los modelos, por si hay gente o hay responsables, hay científicos de datos que puedan querer tener control de cada una de esas partes, lo puedan hacer sin ningún problema. Esto sería la parte de Personalize, de motor de recomendaciones. De esto de generar, el típico ejemplo que podemos encontrar es, al final, es lo que hace Amazon cuando vosotros estáis viendo ciertos tipos de productos y al final os está recomendando, pues este producto podría ser interesante para vosotros. O cuando estáis con una oferta digamos, estáis mirando ciertos tipos de viajes y es alguien, una agencia de viajes, os recomienda que este vuelo o os recomienda que, oye, puedes ir a visitar Roma, que hay un vuelo barato para ello. Todo ese tipo, digamos, de personalizaciones, de recomendaciones. Otro ejemplo que tenemos es, por ejemplo, recomendación de música, en base a la música que podemos escuchar, por cuál sería esa recomendación de la siguiente canción que te podría interesar. Todos, digamos, tipos de personalizaciones basado sin entrar mucho en detalles en lo que nosotros montaremos como recetas, es lo que os permite hacer este servicio. Y el segundo es muy parecido. ¿Cuál es otro caso de uso que es, digamos, se extiende por todas y cada una de las empresas? Lo que es hacer planificación forecast. Y en este caso, lo mismo, tenemos un servicio que vamos a lanzar en breve, que está ahora terminando la preview, y que básicamente coge información histórica de datos, al final para el forecast, la información histórica, información que tengáis vosotros histórica acerca de lo que ha ocurrido, en este caso pone como ejemplo, pues esto, en la cadena de suministros, inventario, etcétera, etcétera, y con la posibilidad de meter información que creáis que pueda tener sentido. Por ejemplo, para ciertos negocios, y esto lo hablaba el otro día con un cliente, puede ser que el tiempo tenga un impacto bastante brutal en lo que es la planificación. El hecho de tener mal tiempo o buen tiempo pueda tener ese impacto. Puede ser también otros impactos de, por ejemplo, de que alguien empiece a hacer ofertas especiales, de que, digamos, los productos sean diferentes. Cualquier tipo de información que pueda ser relevante,
lo mismo, tenemos un servicio gestionado que se llama Forecast, que lo que hace al final es realizar ese motor de recomendaciones de cuál va a ser esa parte de Forecast, para poderlo llamarlo de todo de una manera automática. Y como lo que antes os hemos dicho con respecto a Personalize, exactamente igual. Tengo dos modos. Un modo donde no necesitáis tener un data scientist, donde todo esto lo va a hacer de una manera gestionada el servicio, y vosotros, lo que decimos, podéis tener un modelo suficientemente bueno, que pueda ser suficientemente óptimo, o si vosotros tenéis gente adecuada para poder tener y entender cada uno de estos pasos, que pueda tener control y que pueda modificar cada uno de estos pasos que estamos hablando. ¿Bien? Estos servicios, con estos dos casos de uso de los más importantes de Machine Learning, creemos que van a ser muy importantes y que van a ser muy relevantes en este caso para las pequeñas y las medianas empresas. Y otro, que no es un servicio, otra funcionalidad, no es un servicio nuevo, en este caso es QuickSight, pero sí que hemos lanzado hace, creo que ha sido esta semana o la semana pasada, una funcionalidad que está relacionada con el Machine Learning, que se llama Machine Learning Insights. Y esto es digamos, una manera bastante curiosa de evolucionar el producto de Big Data, el producto de Business Intelligence. Y le estamos metiendo funcionalidad de Machine Learning que pueda ayudar y guiar al usuario de esa información sin que el usuario de esa información tenga que hacer todo el análisis, sino que la herramienta le va a poder dar indicaciones de cosas que puedan ser relevantes. Y en este caso hay tres características que hemos añadido en QuickSight, que son lo que es otro caso de uso muy típico de Machine Learning, es detección de anomalías. Pues hemos añadido la funcionalidad de detección de anomalías para QuickSight, también un forecasting para poder tener esa capacidad dentro de QuickSight, y unos features que denominamos autonarrativas, donde ahora veremos el lenguaje natural nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en los datos. Para que veáis un poquito cómo funciona todo esto, pongo aquí un ejemplo. Por ejemplo, al final, cuando estamos hablando de anomalías, ¿qué cosas son las que estamos viendo? Bueno, pues al final lo que está haciendo el modelo es, en base a las diferentes variables, detectar cosas, detectar anomalías, detectar comportamientos que no son los esperados. Y por supuesto, cuando los modelos son sencillos, eso es algo obvio de hacer. Pero cuando los modelos no son sencillos, cuando el comportamiento no es, digamos, tan regular, no es tan evidente el poder encontrar. Mientras que aquí lo que estamos haciendo es aplicando Machine Learning y aplicando detección de anomalía para poder detectar todo esto. Además, aquí veis en la parte de izquierda, veis que aparece una descripción en lenguaje natural de qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en este caso, la anomalía es que pues, los Office Supplies en APAC estuvieron un 15% por encima de lo esperado. Y esto lo hace automáticamente la herramienta a partir de los datos. Y en este caso, por ejemplo, para decir, por dar cierto tipo de información, en este caso, pues en el segmento de SMBs fue el contribuyente más alto, en este caso, a este informe. ¿Vale? Sin embargo, como pone aquí, da cierto tipo de información. Es significativo porque SMB normalmente solo tiene el 30% de las cuentas. ¿Veis? La idea es eso, es que la herramienta guíe y ayude a gente que a lo mejor no tenéis. Imaginar en una empresa mediana, pequeña y mediana, no tenéis todo tipo de gente, digamos, con un perfil cualificado, o a lo mejor sí que lo tenéis, pero lo tenéis centrado en ciertos tipos de casos de uso, que son los más relevantes. Pero esta herramienta, en este caso, esta funcionalidad de Machine Learning Insights, os puede ayudar para poder tener esa capacidad guiada, en este caso, por la herramienta. Lo mismo para el tema de forecasting, donde en este caso la funcionalidad de Machine Learning que tiene QuickSight sí que también ayuda a poder capturar cosas como estacionalidad, cosas como digamos, eh, ritmos, trends dentro de lo que estamos esperando, donde también podemos automáticamente excluir datos malos, donde también podemos tener, en este caso, tener y intentar encontrar bandas de confianza. Todo esto
con la capacidad también que tenemos de autonarrativas. Las autonarrativas son, lo que antes decíamos, capacidad de lenguaje natural, donde tenemos esa descripción y donde podemos utilizar plantillas para generar esta descripción en lenguaje natural que pueda ayudar a explicar los informes. Eso siempre ha sido una parte bastante complicada y bastante tediosa de las herramientas de BI. El hecho de poder tener un informe y que a veces solo los expertos podían entender bien qué es lo que estaba haciendo. Aquí lo que estamos intentando es facilitar esa comprensión de los datos que están ocurriendo en los informes. ¿Vale? Y esto es lo que tenemos aquí. Para que veáis un poquito cómo funciona esto, voy a pasar y os voy a enseñar un poquito en la consola cómo funcionaría todo esto. Esta es la consola de AWS. Aquí es donde aparecen todos nuestros servicios. Voy a buscar el servicio de QuickSight. Y me estoy conectando al servicio de QuickSight. Y en este caso, para que veáis, por ejemplo, cómo funcionaría QuickSight. Es súper sencillo de utilizar. Al final, datos. Voy a importarlo de nuevo para que veáis cómo es esto. En este caso voy a utilizar, podéis ver que podemos utilizar todo tipo de datos, desde Salesforce, S3, base de datos relacionales, SQL Server, MySQL, Presto, Teradata, en fin, diferentes tipos de orígenes de datos. En este caso voy a utilizar este Excel, lo cojo, lo importo, voy a siguiente y ya puedo empezar a visualizar de manera rápida. Y en este caso, yo cojo aquí la fecha y el revenue, por ejemplo. Bien, aquí tengo la fecha y el revenue y voy a poner esa información. En el caso de la fecha, la estoy agregando por día. Bien, es lo que quiero. Y el revenue. Aquí. Bien, esto sería lo que es una descripción normal. Sin tener, digamos, en cuenta la funcionalidad, de Insights. Veis que aquí aparece ya lo que es esta pestaña de Insights. Si nosotros le damos Insights, veis que aparecen diferentes tipos de información. Algunas de ellas, como esto de High State, nos da información acerca de pues, cuál es el revenue, el día con mayor revenue, cuál ha sido el día de mayor cambio, cuál ha sido el día, digamos, de más bajo revenue, la tasa de crecimiento. Todo esto, ¿veis? Esta narrativa es calculado a partir de esto, sin que nosotros, digamos, estemos diciendo nada en concreto. Esto no se lo he dicho yo que lo calcule. Está haciendo una serie de cálculos en base a la información que está haciendo aquí. Y aquí aparece también las dos, digamos, las dos partes de detección de anomalías y la parte de forecast, para que entendamos un poquito cómo funciona la anomalía. Aquí necesitamos, para detectar la anomalía, necesitamos una tercera dimensión. En este caso, vamos a tener las categorías de producto. Cuando ya tengo esta nueva dimensión, le doy a configurar anomalía. Este sería el nombre de la anomalía. Al final estamos cogiendo la combinación de ¿qué? De fecha, revenue y categoría. Y yo lo que le voy a decir aquí es que analice todas las posibles combinaciones de todo esto para detectar a la hora de intentar encontrar esa anomalía. Bien. ¿Cuántas anomalías voy a enseñar? En este caso lo puedo configurar, lo pongo a 3. Y cuando lo voy a planificar, porque esto al final es un proceso que requiere la aplicación y la generación de un modelo de Machine Learning que tarda algunos minutos en generarse. Y aquí, ¿vale? El análisis de contribución, aquí donde lo quiero poner, en este caso lo voy a poner a nivel geográfico. Con todo esto, le diría OK y podría ejecutar ahora, ¿vale? Este proceso tarda algunos minutos. Por lo tanto,
¿vale? Esto aquí lo que está haciendo es generando el modelo y aplicando el modelo a esos datos en base a los parámetros que le hemos ofrecido. Bien. Mientras se aplica esto, por ejemplo, para que veáis cómo funciona toda esta parte de las narrativas que antes decía, por ejemplo, si yo hablo de la narrativa el highest day, veis que aquí aparece, ¿ves? Add insight. Y te aparecería como no es. Dentro de los informes, esto se puede poner un poquito más bonito, etcétera, etcétera, más reducido, por ejemplo, en este caso aquí. Y yo aquí tengo la capacidad, ¿ves? De, ¿veis? Customizar o de, digamos, ajustar la narrativa. Esto es, ¿veis? Lo que decía. Esto es la capacidad de poder poner esa plantilla donde yo voy a poner, poder generar de manera de lenguaje natural, pues lo que me está diciendo. Highest, en este caso en inglés, highest tal, is tal, with total. Pero yo tengo la capacidad de poder cambiarlo y tener una plantilla diferente para que la frase que genera sea completamente diferente. Como esto tarda un poquito, simplemente voy a ir a uno que tenía guardado, este, donde ya he hecho lo mismo que antes, pero, ¿vale? Pero en este caso me ha calculado ya está calculado. Le puedo dar aquí a explorar anomalías. Y aquí me enseñaría y estaría buscando lo que decimos, todas las anomalías. Si le doy aquí a mostrar las anomalías por fecha, ¿veis? Aparecería, digamos, las diferentes anomalías que se encuentran, donde podéis tener, digamos, podéis aquí trastear para ver exactamente en qué consiste los competidores, el revenue se incrementó de tal a tal entre el 16 y el 17, ¿vale? Con respecto, anomalía con respecto a lo que él esperaba según el modelo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto, digamos, os daría más información acerca de esa detección de anomalías. Esto es un poquito, por supuesto, de muy alto nivel para que podáis tener esa visión de en qué consiste toda esta capacidad de meter Machine Learning dentro de la herramienta, en este caso dentro de QuickSight. Bien, vamos a volver a la presentación y ahora vamos a lanzar nuestra encuesta de estos productos que ahora mismo os acabo de comentar, esos productos, estas features, en el caso de Personalize, en el caso de Forecast y en el caso de Insights, pues ver si si estos productos os pueden interesar en este caso. Vamos a esperar hasta que la gente vayáis respondiendo. ¿De acuerdo? Ahora estamos mostrando los resultados. Bien, perfecto. Pues esta es la respuesta. Y todo esto, ¿vale? Todo esto que estamos diciendo, todos estos servicios que hemos descrito, donde son todos APIs, donde al final estamos generando modelos, etcétera, etcétera, al final lo que permiten es crear soluciones de una manera bastante sencilla. Soluciones que además, que muchas de ellas, lo que decíamos, no tienen gestión de infraestructura cuando hablamos de APIs, no tienen gestión de infraestructura, digamos, a priori. No tenéis que hacer una inversión en infraestructura porque vais a pagar solo por pago por uso. Y pueden generar iniciativas y soluciones como por ejemplo esta, que podéis además, que lo que hace esta solución, que podéis descargaros y podéis incluso desplegar en vuestra cuenta de AWS. Aquí es donde, aquí abajo está lo que es el enlace. Que lo que hace es coger los tweets en este caso en tiempo real,
configurado con respecto a ciertos parámetros que vosotros podéis elegir, realiza la traducción de diferentes idiomas en inglés, realiza la detección del análisis de sentimiento, cuáles son las entidades, de cuáles son los topics de los que se están hablando en esos tweets, guarda esto y lo presenta en un dashboard de QuickSight. ¿Vale? Esto, para que veáis un poquito, esto es la arquitectura que estamos haciendo, lo que decíamos, estas piececitas que os hemos dicho permiten, con esas piececitas que son relativamente sencillas, os permiten construir soluciones bastante, digamos, completas e incluso relativamente complejas, en este caso, haciendo todo esto, cogiendo lo que es la ingesta con Kinesis, lo que hemos dicho, guardando otra vez en S3, lo que os hemos dicho antes, a partir de ahí, y a partir de S3, nuestro servicio de traducción, la API, coge esa información cuando llega. Esto es un evento, se lanza ese procesamiento de evento, lo que antes hemos dicho, con ese procesamiento, y con ese evento se envía a Translate, que lo que hace es traducir y guardar, ¿vale? Y guardar esta información. Y eso por un lado lo que es la parte de traducción y la parte de, digamos, de procesamiento del lenguaje natural. Es decir, esta la parte que hacemos en Comprehend. Él sabe cuáles son los topics de que están hablando, el análisis de análisis, el análisis de sentimiento, perdona. Y luego la parte más puramente descriptiva de Big Data, que es coger esta información utilizando un motor, en este caso Acina, que es un motor SQL, y lo que hemos dicho, cuando tenemos aquí un motor SQL, podemos ya entonces enganchar herramientas como Amazon QuickSight, donde nosotros podemos definir un dashboard. Y por supuesto todo esto categorizado con, digamos, con el catálogo de datos de Glue, en este caso, para poder saber qué es lo que está, qué tipo de información es la que estamos manejando. ¿Veis? Eso al final, la idea es de todo lo que os he comentado es bastante sencilla de entender para poder realizar este tipo de soluciones. Y de hecho, como ejemplo de digamos, de estas soluciones, tenemos una página que no sé si muchos de vosotros conocéis, que se llama AWS Solutions. Voy a cambiar a esa página para que veáis en qué consiste esto. Justamente es un portafolio de soluciones de AWS que estamos intentando diseñar para facilitar a las empresas a poder desplegar soluciones más complejas utilizando estos bloques que os hemos comentado. ¿Vale? Hay algunos que quizás sean bastante evidentes de poder hacerlos, pero si nosotros vemos que hay ciertos casos de uso y soluciones que son recurrentes a lo largo de muchos clientes, pues lo que estamos aquí facilitando es básicamente esa solución sin ningún coste adicional. ¿Vale? Es como las plantillas para que vosotros podáis coger esa información con información de cómo desplegarla, etcétera, etcétera, para poder cogerlo y desplegarlo en vuestra infraestructura y que pueda estar corriendo. Yo me voy a centrar sobre todo en las que están aquí de Machine Learning, voy a categoría de producto y Machine Learning. Y aquí hay dos que me parecen, hemos lanzado en este caso 3, pero hay dos que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, esta. ¿En qué consiste esta solución que hemos lanzado hace poco? Pues al final en este caso es Connect, es nuestra solución de Center, es donde estamos haciendo analítica de lo que es la parte de habla utilizando Machine Learning. ¿Vale? Aquí podéis ver, pues eso, para poder, digamos, lo que dice esta solución de analítica para Cat Connect, que es una solución que proporciona insights en tiempo real, ayuda a los agentes y a los supervisores a entender cuáles son las necesidades del cliente, ¿vale? En tiempo real. Y aquí podéis ver lo que antes os comentaba, como la descripción de cada uno de esas, en qué consiste esa solución, que al final está utilizando estos componentes que yo antes os he comentado. En este caso sí que aparece Connect, nuestra solución de call center, ¿vale? Pero aparece, pues eso, aparece, por ejemplo, otra vez para poder, digamos, coger esta información y ponerlo en un stream de flujo, donde aparece Transcribe para recordar esta solución para poder coger de audio a texto, ¿vale? Estoy cogiendo aquí audio, estoy pasándolo a texto aquí y guardándolo en S3. Y por otro lado, por aquí lo que estoy haciendo es traduciendo y haciendo el análisis sintáctico utilizando estas dos APIs de Machine Learning que tengo.
Por lo tanto, bueno, esto es un poco, ¿vale? Es una solución algo más compleja. Justamente por eso nosotros lo queríamos ofrecer para que vosotros directamente los podáis desplegar, ¿vale? Aquí podéis mirar toda la información, podéis leer el blog, mirar una demo incluso y poder hacer todo esto. Bien, esto por un lado. Y, por ejemplo, otra que es una solución de análisis de medios, de media. Aquí veis la guía de despliegue y, por ejemplo, aquí en este caso, lo que está haciendo, en este caso, es cogiendo la información, ¿vale?, de media, y lo que está haciendo es cogiendo, extrayendo a partir, digamos, de esta información de media, que estamos utilizando aquí algunos servicios de media, que ahora no voy a entrar en ellos, pero estamos utilizando Recognition para reconocer, por ejemplo, imaginar si es una película, pues en este caso si es una película, quién está en esa película utilizando Recognition. Y utilizando Transcribe para coger el audio de esa película y realizar una transcripción, ¿vale?, para imaginar los subtítulos. Y Comprehend para poder, digamos, entender cuál es el contexto y cuáles son, digamos, por ejemplo, las palabras clave, las frases clave de todo esto. ¿Veis? Esta es otra solución que vosotros podéis coger y desplegar aquí. Bien, pues vuelvo ahora mismo a la presentación. Estos son ejemplos que yo creo que pueden ser muy útiles para vosotros, para ciertos tipos de ejemplos. Iremos ampliando esta manera de solución. Y bueno, ahora mismo no sé si ha estado mi compañero Julio, que me estaba ayudando, que ha estado ayudando a contestar las diferentes preguntas que estáis planteando, ¿vale? Que ha estado planteando, que habéis estado haciendo durante toda la hora. Ya estamos básicamente terminando, nos quedan dos o tres minutos, y lo que quería simplemente, bueno, pues simplemente indicaros en este caso que si queréis contactar o necesitáis contactar con nosotros para que podamos ayudar con uno de estos, con un proyecto en base a lo que os acabamos de comentar, en base a todo lo que son los webinars que hemos tenido esta semana, etcétera, etcétera, pues ahí el punto de contacto, si no tenéis un contacto asignado, si no sabéis quién es el con el Contact Us, ¿vale? Podéis, digamos, donde incluso tenemos un chat online de lunes a viernes de 9 a 1 y de 2 a 5. Y con esto, básicamente, es con lo que podemos terminar. Esto, una vez más, tenéis aquí toda la información de Twitter, de cómo contactar con nosotros, de eventos, webinars y User. Recordar que el AWS Summit de Madrid es el 7 de mayo, ya queda muy poquito, sigue todavía habiendo plazas. Recordar que es totalmente gratuito el poder venir con nosotros al Summit de AWS. Y ahora, por favor, cuando terminemos este webinar, saltar una encuesta y vuestra opinión es muy importante para todo ello. Pues sin más, os me despido y espero que haya sido de utilidad para vosotros. Muchas gracias.